Tenemos invitados. Esta es la columna del doctor Javier Moschini, el neurólogo, pero hoy lo acompaña un kinesiólogo también. Se trata de Mariano Reyes. Buenos días. Hoy el tema de hoy, el tema que nos va a ocupar hoy es la rehabilitación tras un ACV. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. En principio, para comenzar a hablar de este tema, el ACV, ha mencionado el doctor Moschini en otras ocasiones, que es la primera causa de discapacidad. Entonces, en ese sentido, cuán importante es que tengamos en cuenta el proceso de rehabilitación. La atención de los pacientes con ACV es compleja, es multidisciplinaria, tiene diversas etapas. En charlas anteriores hablamos de síntomas y tratamiento de fase aguda, hablamos de factores de riesgo y prevención. La otra etapa fundamental es la de rehabilitación. Todas las estadísticas coinciden en que la ACV en diferentes países es o la segunda o la tercera causa de muerte, pero en todos los países que han estudiado el tema es la primera causa de discapacidad crónica en adultos. Este es el peso enorme del ACV, del infarto, de la hemorragia cerebral como enfermedad. La rehabilitación es un aspecto clave, también es un mensaje importante el que queremos transmitir, que las secuelas no son fijas y una desgracia que hay que asumir como parte de la enfermedad. Las secuelas son mejorables, ¿sí? Los síntomas de ACV que sufre un paciente al alta de la internación son recuperables, y en esto consiste la rehabilitación. Las secuelas son de diferentes tipos, las más comunes son las motoras. El síntoma más común de infarto y hemorragia cerebral es la hemiparesia, la parálisis motora en un lado del cuerpo, y los aspectos motores son los más comunes, ¿sí? y el objetivo de rehabilitación en la mayoría de los pacientes, la dificultad para moverse. Otros síntomas son sensitivos, el dolor en ocasiones es un síntoma importante, las alteraciones del lenguaje y el defecto en la capacidad de comunicación, las alteraciones visuales, pérdida visual, visión doble. Y otra dimensión del problema son las alteraciones cognitivas, conductuales, ¿sí? Los problemas de memoria, de conducta, los problemas afectivos, la ansiedad, la depresión. Todos estos síntomas y estos problemas son los que se abordan al alta de la internación en la fase de rehabilitación. La rehabilitación comienza durante la etapa hospitalaria, comienza tempranamente. En general, digamos, durante la etapa inicial de atención hospitalaria de fase aguda, los objetivos de la rehabilitación son más bien que la función no empeore, que el paciente con hemiparesia e incapacidad de movilizarse no desarrolle escaras ni posiciones viciosas, pero el trabajo de recuperación activa comienza por lo general al alta de la hospitalización, ¿sí? Y bueno, quisiera que Mariano retome de aquí en más, porque es él el que hace este trabajo en ANI. Bueno, la rehabilitación, como dijo el doctor Moschini, va a depender en gran parte del tiempo en que se incorpore a un hospital de rehabilitación el paciente. Mientras más rápido sea esa incorporación, mejor va a ser la efectividad de los tratamientos a aplicar para la recuperación de la función perdida, digamos, en el caso de la pérdida de una función motora, sensitiva. Obviamente es el kinesiólogo la cara visible de la rehabilitación de un paciente con ACV, pero es un trabajo que se desarrolla en equipo, con un equipo terapéutico compuesto por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que hacen el trabajo un poco más sencillo para el paciente y la familia. Quería preguntar algo. Entre los factores que pueden garantizar el éxito de la rehabilitación, usted mencionaba hace un momento que el éxito va a estar relacionado con el tiempo, con que rápidamente esa persona esté en una clínica de rehabilitación. ¿Hay otros factores que también hagan al éxito de la rehabilitación? Aparte del factor tiempo. Aparte del factor tiempo, y lo que pasa que va a depender de la severidad del evento. De cuán grave fue su ACV, de la edad del paciente, y lo que se haga correctamente con el paciente en el tratamiento, ¿no? Bien, y en este mismo sentido, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede durar todo ese proceso
de rehabilitación en una persona que sufrió una ACV? La verdad, hablar de tiempos es un poco complejo porque hay pacientes que se logra bipedestarlos, que se puedan parar a la semana, al mes, a los 5 meses. Quizás demoramos un año en poder hacer esa tarea. Entonces, son muchos los factores que influyen en esto. Sí, hay pacientes en los que se obtiene rápidamente en cuestión de semanas y en otros casos se requiere mucho más tiempo. Y va a depender del momento o de la rapidez con la que se intervino cuando tuvo el ACV. Es decir, la severidad de las secuelas está relacionada con eso, o no necesariamente. Sin duda, mira, en charlas anteriores dijimos tiempo es cerebro. Sí. ¿Sí? Cuando un paciente sufre síntomas ACV, la importancia de reconocerlos rápidamente y de trasladarlos rápidamente a un centro con capacidad de atención de pacientes con ACV reside precisamente en implementar el tratamiento lo más rápidamente posible a fin de reducir el daño cerebral y de esta forma reducir la mortalidad y la discapacidad en los sobrevivientes. Mientras menos daño cerebral, digamos, menos discapacidad. Así que este es un aspecto clave, ¿sí? Pero sin dudas, digamos, lo que decía María recién, es caso por caso cuánto va a durar el tratamiento, depende de múltiples factores, no es lo mismo quien se va de alta con una parálisis leve en la mitad del cuerpo, que lo hace una parálisis muy severa con incapacidad de sentarse, de pararse y dar unos pasos, ¿no? Bien. No es lo mismo una persona joven de 40 años que un anciano de 80. Claro. Usted hace un momento mencionaba, sí, como kinesiólogo, que muchas veces el kinesiólogo es la cara visible o es quien encabeza el tratamiento de rehabilitación de un paciente que tuvo ACV. Pero bueno, que lo acompaña todo un equipo. ¿De qué manera se establece o de qué manera el kinesiólogo establece cómo va a ser el abordaje de ese paciente? En primera instancia, lo que se hace, por lo menos en la institución en la que estoy yo, es una evaluación inicial de ingreso al paciente en la que el equipo terapéutico hace la entrevista inicial y se deriva a las diferentes áreas. Si hay trastornos del lenguaje lo va a ver fonoaudiología, si hay afección del miembro motor aparte de kinesiología va a estar sumado terapia ocupacional, el apoyo terapéutico tanto para el paciente como para la familia. En esa evaluación inicial se ven las estrategias de abordaje en las diferentes áreas que se los va a tratar al paciente. Bueno, en cualquier caso no es un abordaje que se hace de manera individual. No, es multidisciplinaria la tarea que se tiene que llevar a cabo con estos pacientes porque se ve la efectividad del trabajo terapéutico en el equipo. Sí, este es un aspecto clave también, el abordaje integral, multidisciplinario, no es únicamente el trabajo de un neurólogo o de un kinesiólogo en su consultorio lo que hace la diferencia o lo que ofrece mejores resultados, sino un trabajo en equipo y con un abordaje integral y multidisciplinario, ¿no? Eso es un aspecto clave. Fundamental. Bueno, ya para concluir, ¿hay conciencia en la población acerca de cuán significativa es la rehabilitación o a ustedes les ha ocurrido desde su experiencia profesional que a veces llegan personas que dejaron transcurrir mucho tiempo desde el evento hasta que comienzan la rehabilitación? No, la verdad que llegan pacientes que no se han rehabilitado nunca, que te dicen, yo perdí la función del brazo hace un año y bueno, llegué a tal doctor y me mandó a hacer rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional y yo creo que no hay conciencia de la rehabilitación en sí. Pero bueno, es una buena oportunidad para ir generándola. Bueno, ese es el objetivo de esta columna, ¿no? Claro. Transmitir este mensaje, difundir el mensaje acerca de las posibilidades de rehabilitación de las secuelas en los pacientes que sufren ACV y por supuesto otras enfermedades también, trauma de cráneo, hay mucho más para hablar. Claro, usted lo mencionaba. Elegimos ACV porque es paradigmático, porque es emblemático, ¿no? Bueno, mencionaba usted hace un momento, se pueden revertir esas secuelas, se debe trabajar en la rehabilitación.